Hola, yo soy Samara Duarte, psicóloga de la sede Compreste de Renaceres IPS, sede de Agua. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios en un adicto, como el ciclo del cambio básicamente. Entonces, como para poner en contexto en esta primera parte, es importante también contextualizarnos sobre la clasificación o lo que es por lo menos una sustancia. Entonces tenemos como tres tipos de clasificaciones. Por ejemplo, frente al origen, puede ser de origen natural, sintético, blandas, duras y demás, que también digamos que dentro, frente al origen natural está la marihuana, el tabaco, todo lo que sea de origen natural. Después, pues tenemos las de orden sintético, que son las que están elaboradas ya sea en un laboratorio, las duras, que son las que generan más adicción, como tipo de heroína, y las blandas, que pues generan adicción, pero no son tan adictivas como por ejemplo una heroína, que digamos que ya empezamos después a clasificarla frente a los efectos, de acuerdo al efecto que pueden tener. Entonces están las sustancias que son estimulantes, que son depresoras, que son alucinógenas, y dentro de esto, en las estimulantes, pues encontramos todas aquellas sustancias que nos generan un aumento de energía, entonces que nos generan euforia y demás. Están las depresoras, que son las que, pues, como bien lo dice su nombre, relajan y pues anestesian como el sistema nervioso. Y están las alucinógenas, o de tipo psicoactivo, pues que son aquellas que nos salen de la realidad, sus efectos hacen que se salga de la realidad. Bueno, pero ¿qué es una adicción? Según la OMS nos dice que es una enfermedad física, psicoemocional, que pues puede involucrar diferentes factores como factores genéticos, ambientales, psicológicos, también pueden generar una dependencia hasta esta sustancia, incluso puede llegar a ser mortal. Esto tiene que ver o está influenciado por un neurotransmisor a nivel cerebral que se llama la dopamina, muy relacionado con aquella parte de la satisfacción que le generan ciertas cosas al ser humano y el sistema de recompensas. Entonces, cuando estos dos se unen, también existen mecanismos a nivel cognitivo como lo está el aprendizaje y la memoria. Lo que pasa a nivel de la dopamina o cómo funciona este neurotransmisor es que pueden existir errores de fallo. Esto quiere decir que la dopamina no discrimina entre lo que puede ser perjudicial en un futuro. Entonces empiezan a crear diferentes mecanismos o rutas conductuales de lo que a mí me gusta y la dopamina cree que es necesario para la supervivencia. Entonces es allí a nivel físico o esa parte biológica que tenemos de cómo funciona la repetición y de por qué de pronto nos gusta y queremos volver a repetir pues un consumo. ¿Listo? Eso es como lo que pasa a nivel cerebral cuando existe un consumo o una adicción. Existen los factores psicológicos, los factores biológicos y los factores genéticos. Aunque estos últimos factores todavía no están en un 100% comprobados, sí se ve que tiene una gran influencia frente a la vulnerabilidad de la persona frente a generar una adicción. Empezando por aquellos factores psicológicos, también, y digamos que este genético y este psicológico tienen bastante relación, porque no hay que recordar que ciertos factores psicológicos pueden llegar a ser heredados, como aquellas patologías a nivel de depresiones, a nivel de ansiedad, a nivel de pronto de patologías con más necesidad de atención, como una esquizofrenia o digamos que alteraciones relacionadas a la realidad. Entonces, existen también patologías a nivel de personalidad que dentro de su sintomatología está el abuso de sustancias o el exceso de sustancias. Una de ellas puede ser también el trastorno de personalidad límite, que es donde ellos lo llevan todo al extremo. Entonces es ahí donde empieza una comorbilidad entre la adicción y una sustancia. Después vendrían estos factores a nivel de psicosociales, en donde también está la parte donde la crianza, por ejemplo, el entorno sociocultural y también el entorno económico, que no muchas veces influye, pero sí digamos que existe una vulnerabilidad o un riesgo más alto de presentar una adicción o de verse involucrados en este entorno de sustancias, como por ejemplo lo es un entorno económico de escasos recursos, no necesariamente porque pues el consumo o la droga no discrimina
entre el rico, el pobre o demás, no. Entonces, pero sí pueden ser factores que arriesgan bastante o que generan una vulnerabilidad en la persona adicta. Asimismo, también se genera aquellas personas con una crianza de violencia o personas que han estado involucradas frente a contextos traumáticos. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a utilizar estrategias de afrontamiento, pero malas estrategias de afrontamiento. Entonces es donde empieza esa dependencia a que de pronto aquella droga me hace olvidarme del dolor, aquella droga me hace de pronto sumergirme en otros pensamientos que de pronto sea la problemática que estoy presentando en este momento. También estos factores se pueden clasificar. Factores que han influido dentro de la infancia y factores que han influido en la adolescencia. En la infancia está toda esa parte a nivel de crianza, a nivel de quién han sido nuestros padres, cómo han sido esos castigos, cómo han sido de pronto ese apoyo emocional, ese apoyo a nivel de familia que se necesita tanto en esa pequeña crianza, porque empieza también a existir ciertos patrones conductuales hacia la búsqueda de algo que genere satisfacción o acompañamiento. Por eso también se ve muy influenciado pues esa crianza de pronto sin cuidado, ¿cierto? Esa crianza irresponsable que de pronto genera que las personas puedan involucrarse en contextos socioculturales de mayor alto, de riesgo, de un riesgo alto frente a encontrar sustancias en este entorno. A nivel de la adolescencia se pueden presentar todos esos factores que en una persona van influyendo frente a la búsqueda de la identidad. Entonces, tener una autoestima baja o una autovalía o un autoconcepto bajo también hace que la persona se involucre más fácil en estas percepciones porque esta persona siempre tiende a ser es muy fácil de influenciar y es también como esta persona empieza a buscar una aprobación de la sociedad que también la puede llevar a tener conductas pues de adicción o de consumo. Asimismo también las relaciones, el tipo de amistades, a quién escogemos, a quién no escogemos, lo que yo decido de pronto admitir o no admitir, la falta de unos límites claros. Asimismo, uno de los factores de pronto protectores de una adicción puede ser los buenos hábitos de vida saludable, como por ejemplo, aquellas personas que están involucradas en deportes, en actividades físicas o en actividades artísticas, musicales y demás, tienen menos riesgos de presentar una adicción o una dependencia a una sustancia. Un adicto se caracteriza por tener un tipo de personalidad compulsiva y obsesiva. Entonces, la mente de esta persona siempre tiende a generar una obsesión por aquello que le genera satisfacción. Entonces, su vida empieza a generar en torno a cómo yo puedo conseguir o mantenerme más en este estado de satisfacción. Esto quiere decir, empiezan a reemplazar actividades cotidianas como ir a trabajar, ir al gimnasio, por de pronto estar en el consumo o involucrados en un consumo. ¿Por qué? Por la misma sensación que le genera esto de satisfacción. Asimismo, se empieza a involucrar muchas afectaciones a nivel de la vida diaria, como por ejemplo irresponsabilidades, falta de cumplimiento. También se empieza a ver en los hábitos de higiene un deterioro. También muchas de las sustancias generan a nivel emocional una irritabilidad, una impaciencia, que es muy característico de cuando se está iniciando un consumo. Asimismo, estas personas empiezan a creer o a estructurar o a condicionar básicamente su vida y a generar un patrón conductual frente a horarios, empiezan también a involucrarse en factores o sitios de riesgos que pueden generar, digamos, o pueden estar involucrados o atentar contra su vida incluso, pero pues estas personas no son conscientes del riesgo que están tomando, porque simplemente acordémonos que también una de las afectaciones de la sustancia es afectar un poco esa parte del lóbulo o de la corteza prefrontal, que es la anticipación o la premonición de que algo nos puede pasar, de que eso es riesgoso para nosotros. Y como también está en el error de la dopamina, que nos dice que esto puede ser perjudicial para nosotros, pero como este neurotransmisor se encarga de darnos o de ayudarnos a la supervivencia, pues él cree que necesita esa sustancia para vivir. Entonces, por más de que yo tenga que ir al lugar más peligroso, a la olla más peligrosa de la ciudad, yo lo voy a hacer porque para mí es una necesidad básica y el cerebro ya la ha interpretado. Así sea un error, el cerebro no categoriza lo que es real y lo que no.
¿Sabes qué es un problema de salud mental? ¿Sabes que están muy relacionados con las adicciones? Seguro que piensas, ¿adicciones y trastorno mental? Bah, a mí no me va a pasar. Por una vez que pruebe, no pasa nada. Yo era una chica normal que iba al instituto y me gustaba mucho jugar al Fortnite. Lo cierto es que solo pensaba en jugar y me costaba concentrarme en otras cosas. Incluso empecé a olvidar cosas importantes y cotidianas como sacar a mi perra Era. De hecho, un día jugué durante 20 horas seguidas y olvidé por completo que tenía que cuidarla. Cuando me di cuenta, mi perra estaba mal, muy mal, y tuve que salir corriendo al veterinario. No recordaba dónde estaban mis padres, no sabía por qué estaba sola en casa. Fue horrible. Ahí entendí que tenía un problema y decidí pedir ayuda. Mi amigo Pablo también tuvo un problema de adicción. En su caso fue el alcohol. Él también pensaba que era algo normal. Empezó bebiendo en fiestas. Y al final bebía en los recreos, haciendo los deberes, en fin, bebía constantemente. Eso le llevó a salir más de fiesta, incluso entre semana. Empezó a escaparse de casa y a tener otros colegas. Una noche probó una pastilla. Le provocó un brote psicótico. Aún no se ha recuperado y no sabemos qué va a pasar. Te cuento estas historias para que te des cuenta de que las adicciones a veces tienen otra forma, otro nombre, otra manera de expresarse. En ocasiones, cuando hablamos de adicciones, pensamos en drogas, apuestas, pero hay mucho más. Y a veces nos adentramos en ellas sin darnos cuenta. Es importante que nos informemos y que pidamos ayuda. Las consecuencias para nuestra salud mental pueden ser irreversibles. No lo dejes pasar y descubre qué puedes hacer. Ahora vamos a hablar de las etapas del cambio en un adicto. Entonces, vamos a indagar más adelante un poquito más sobre cada una de ellas, pero básicamente que consiste en la precontemplación, que es cuando la persona ve que existe cierto grado de incomodidad o que, digamos, el consumo de la sustancia sí está afectando en su vida, pero cree que no, que lo puede manejar. Está la contemplación, donde yo ya empiezo como a generar pequeños cambios. Entonces dejo de consumir 3 días, pero vuelvo a consumir. O ya no consumo todo el día, solo en la mañana. Pero pues igual existe ese consumo funcional que llaman ellos, pero pues que aún así está interfiriendo en su vida diaria. Luego está la preparación a la acción, que son 2 etapas. Entonces, la preparación es cuando ya empiezan a hacer cambios más notorios en su estilo de vida y frente al consumo. Y ya como tal, pero esto todavía no sigue siendo suficiente para, por ejemplo, generar un cambio real. Luego está la acción como tal, que es cuando la persona ya empieza a generar cambios conductuales y, digamos, un nivel de conciencia más alto frente a, por ejemplo, lo que le está causando inconformidad o dificultades en su vida cotidiana referente al consumo excesivo de sustancias. Entonces, posteriormente, ya cuando se está en la acción, cuando ya hay un cambio de conducta, cuando ya hay más conciencia, está el mantenimiento, que es cuando nosotros empezamos a preparar y digamos que se empiezan a evaluar más y más y más estos factores protectores que me ayudan a mantenerme limpio. Luego, e indudablemente, no en todos los casos debe ser así, pero existe en el proceso final una etapa de recaída, que digamos que cuando la persona, esta etapa es crucial porque depende mucho de cómo fue la recaída, cómo ha sido este consumo y de qué forma vamos a aprender esto. Por ejemplo, si la recaída fue más fuerte, va a ser un poco más complicado volver a iniciar una etapa de cambio, a como por ejemplo si hay una etapa de recaída que no ha sido tan fuerte en consumo como por ejemplo una más grande. En esta primera etapa de precontemplación existe una escasa conciencia de enfermedad, es decir que aunque familiares, amigos, personas cercanas a nosotros nos evalúen y nos reiteren que existe un problema o un consumo problemático que está afectando nuestra vida social o nuestras acciones cotidianas, siempre estamos cuestionando o esta persona se está cuestionando siempre frente a la acción. Entonces, por ejemplo, es como
empiezan también las comparaciones. Yo no lo hago tanto como Pepito. Esto no es tan grave como esta sustancia. Yo lo puedo cambiar, sí, yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo manejar, sí, yo soy responsable. Entonces empiezan como esas comparaciones que involucran y también que generan una escasa conciencia de enfermedad, generando una negación frente al consumo. Asimismo, son personas que también, como ya se ven, como la familia o las personas cercanas empiezan a reiterar o a ver esta problemática, acuden a psicología, acuden a grupos de apoyo, pero sin conciencia, acuden como por un requisito más, como por tener tranquila a mi familia, como porque vean que yo lo tengo todo bajo control. Entonces, en esta primera etapa también existe también una ausencia de querer cambiar. Entonces, todo siempre lo van a hacer como por este compromiso. En esa primera etapa podemos decir que la persona se encuentra en total negación, utilizando frases como en unos 2 meses lo hago, o cuando tenga que entrar a la universidad lo voy a hacer, o cuando tenga que hacer tal cosa lo voy a hacer, pero pues nunca está como el compromiso a querer cambiar en realidad. En esta segunda etapa de contemplación, la persona empieza a reconocer, se parece mucho a la precontemplación, pero existe un poquito más de conciencia. Empieza a comprender o a reconocer que tiene un problema, pero pues no está segura de que deba hacer un cambio. Aquí también se presenta una ambivalencia entre las personas consumidoras, porque reconocen lo mal, ¿cierto? Los riesgos, los pros, los contras de consumir, pero aún así también reconocen los pros o los beneficios que les puede llevar dejar de consumir. Es acá donde, por ejemplo, muchos de los residentes llegan en esa ambivalencia de no, pero yo lo podía manejar, o no, yo de pronto este lugar no es para mí porque yo afuera lo puedo manejar, o yo no estaba tan mal. Pero pues aún así en muchas sesiones o en muchos de su diálogo se entiende o se escucha siempre como, pero sí, yo estaba teniendo problemas, pero siempre está como esa justificación, pero sí se tiende mucho a esa ambivalencia. Entonces también está como esa resistencia al comprometerse o a generar un compromiso pues más grande con el dejar de consumir. A nivel terapéutico, lo que uno hace con estos usuarios es empezar a explorar esa ambivalencia que ellos tienen. Entonces, en los beneficios reales que pueden conseguir frente a dejar de consumir, también es empezar a generar más conciencia frente a esto. También se puede conectar mucho con factores o motivos personales que me ayuden o que me den un hincapié para poder impulsar esa acción de cambio, para poder generar más conciencia en el usuario. Entonces acá también se empieza a través de múltiples estrategias a fortalecer la autoeficiencia que puede tener esta persona, la confianza de esta persona, porque también existe un pensamiento de no sé si lo podré lograr, no sé si puedo lograrlo, no sé si esto me pueda servir, no sé si esto fue la decisión correcta. Entonces es como generar de que sí, esto es lo que necesitabas, los beneficios que puede también tener esta abstinencia por este largo plazo. Asimismo, también en este proceso ya empiezan a haber periodos más largos de abstinencia. Ya hablamos de semanas, incluso meses, que es donde realmente empieza a haber más grado de compromiso. Pero aún así existe el miedo. Dentro de estas intervenciones que uno hace a nivel de psicología o lo que aquí se hace en Renaceres es también empezar a analizar esos síntomas de una abstinencia, empezar como a explicar por qué esta abstinencia, a explicar también cómo es que funciona una droga en nuestro cerebro, por qué es que necesitamos, por qué de pronto le hemos atribuido a la sustancia como muchas flores o mejor dicho, a creer que la sustancia puede ser mi mejor amigo cuando en realidad pues nos está afectando. Todo esto a través de psicoeducación, grupos de apoyo, porque también recordar que aquí la comunidad y los participantes, los usuarios son ayudas para sí mismos, porque nadie sabe más lo que están atravesando que ellos mismos. La ayuda entre ellos, la ayuda entre, por ejemplo, gente que ya lleva más en abstinencia con el que acaba de llegar y si presenta esta ambivalencia, es también lo que les ayuda en este programa, pues a poder generar más esa conciencia de enfermedad y pues de generar una preparación para la acción. La etapa de preparación o de determinación es una etapa donde ya la persona adicta o la persona con este problema de consumo
ya ha tomado una decisión, ya ha tomado la decisión de cambiar. Entonces empieza a reconocer el problema, la problemática que tiene, empieza a ver sus acciones como realmente son, obsesivas, compulsivas, empieza a identificar también esa parte de la inmediatez que genera, ¿cierto? Empieza también a reconocer toda esta parte emocional que le ha generado y el cambio a nivel de personalidad que ha tenido o que la ha llevado pues el consumo. Es donde también se termina la ambivalencia, es una persona ya más segura de su decisión, es una persona que también tiene, empieza a tener pequeños cambios, entonces es una persona más motivada al cambio. Indicadores comunes de esta etapa pueden empezar a ser frases como ya estoy listo para el cambio, pero no sé cómo hacerlo. A nivel emocional se empieza a percibir un poco de miedo, ansiedad, porque todo lo nuevo da miedo. Entonces aquí también las personas, aunque dudan un poco de si lo van a poder lograr, están, por ejemplo, con toda la convicción de hacerlo. Entonces es allí donde empiezan nosotros esa parte de psicoeducar frente ya a las capacidades y a la identificación de las fortalezas que tiene esta persona para poder generar un cambio. Entonces, fortalezas y también habilidades que tiene la persona para poder salir de esto, para poder de pronto salir de también conductas asociadas al consumo, como actividades ilícitas. Entonces es también el reconocimiento de quién soy yo y de qué forma mis habilidades y mis fortalezas pueden ayudarme a cambiar. Entonces, a nivel terapéutico empieza un trabajo constante frente a, por ejemplo, generar planes de acción que sean realistas, que sean progresivos, una identificación y pues digamos que colaboración del usuario frente a, por ejemplo, las posibilidades que puede tener una vez la persona salga del consumo. Ya pasando a una etapa de la acción, ya es una persona que ya digamos que tiene un nivel de abstinencia, un tiempo largo de abstinencia, en donde, por ejemplo, esta persona empieza ya a implementar cambios, ¿cierto? Por ejemplo, no solo a nivel de pensamiento, sino a nivel conductual. Ahora está la etapa de la acción, una etapa donde, como bien lo dice su nombre, es una etapa donde la persona empieza a hacer más por él. Entonces ya no se queda simplemente con la psicoterapia, no se queda simplemente con los grupos de apoyo, sino empieza a buscar por otros medios mantenerse. ¿Cierto? Empieza a hacer cosas como, por ejemplo, generar un estilo de vida saludable, empieza a hacer más deporte, por ejemplo, acá empieza a comprometerse más con estos hábitos como a llevar con disciplina un horario frente a su horario, con disciplina también un horario para a nivel intelectual seguirse psicoeducando frente a esto, como por ejemplo con los pasos, con la filosofía que nosotros acá manejamos, con los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, también empiezan a interesarse por buscar más información a través de libros de autoayuda que le ayuden, por ejemplo, a esta acción, a tener un plan de mejora frente a todo esto. Ya igual muy relacionado con la ayuda terapéutica que, por ejemplo, en este entorno podemos encontrar, está como, por ejemplo, reforzar esta motivación que la persona tiene. Si bien se entiende que la motivación no es una constante lineal, hay que mantener, por ejemplo, la disciplina y el compromiso que se tiene para el cambio. Entonces, es decir, la motivación puede estar ahí y la tenemos que relacionar a nivel intrínseco y extrínseco. Entonces, por ejemplo, a nivel intrínseco, ¿cuáles son mis motivos? ¿Qué es lo que me mantiene a mí firme o con este pensamiento de querer cambiar? Y a nivel extrínseco, bueno, mis motivos a nivel de familia, por mi pareja, por mis hijos, ¿cierto? O por el simple hecho de poder cumplir mis sueños, como por ejemplo terminar una carrera, poder emprender, realizar lo que yo siempre tuve y no abandonarlos. ¿Listo? Entonces es ahí donde empieza uno como a trabajar esa motivación que se mantenga y a la disciplina. Asimismo, pues empieza a prevenir o digamos que hacer una interpretación de juego de roles para poder, digamos que, evaluar diferentes contextos que pueden ser de riesgo, ¿cierto? Que me ayuden o que me hagan salir de la acción. ¿Listo? Muy relacionado a esto, digamos que ya pasando a una etapa donde ya la abstinencia ha sido mayor a 6 meses, 7, 8 meses, hablamos de una etapa de mantenimiento.
una etapa donde ya la persona ha pasado de los 6 meses de abstinencia, ha pasado por las otras etapas y digamos que ya su consumo es nulo, el pensamiento está, pero no está tan fuerte, está más fuerte, digamos que el compromiso frente a esto, acá se empiezan a generar planes de prevención de recaídas. Entonces se empieza también a observar factores protectores que yo tengo para poderme mantener, factores protectores empezando o iniciándolo como un estilo de vida saludable, como por ejemplo el compromiso que yo tengo frente a cumplir mis metas, pero no solo el compromiso, sino el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a mantenernos limpios, digamos, evitando factores de riesgo como eventos, situaciones, identificando también curvas de recaída, identificando una sintomatología relacionada a una recaída, que esta sintomatología, aunque ya está establecida y hay unos patrones conductuales, siempre cada individuo tiene sus síntomas de una recaída. Por ejemplo, uno de los más característicos está como retar la recuperación, pretender que la etapa de recuperación fue un momento y ya, porque prácticamente que se vive en recuperación, porque aunque nosotros estemos en recuperación, nosotros hayamos pasado por un proceso de desintoxicación, el cerebro, digamos que este sistema de recompensas ya fue afectado y él sabe lo que le gusta, él sabe lo que en algún momento nos alivió, nos generó alivio, y empieza otra vez ese pensamiento a ser intrusivo y nosotros ahí en esa fase de mantenimiento es donde se empiezan a generar estrategias para evitar ese pensamiento intrusivo con estrategias como prolongación, evitación o por ejemplo poner una actividad más importante sobre el pensamiento, porque el pensamiento va a estar ahí. Entonces la idea es poder generar estrategias que me ayuden como a silenciar ese pensamiento. Es lo importante en esta parte. También empieza aquí un trabajo a relacionarse frente a todos aquellos esos componentes del carácter, porque si bien esto nos ayuda mucho y uno de los componentes más importantes es la confianza, confiar de pronto en lo que yo he aprendido, porque aunque exista el miedo o la ansiedad de una recaída, es confiar que yo tengo unas estrategias, confiar en cómo yo puedo aplicar esas estrategias. Entonces, así mismo empieza uno a hacer como más ejercicios prácticos, empieza uno a hacer más ejercicios de juego de roles para también involucrar, ¿cierto? Diferentes factores de riesgo o eventos de riesgo que me pueden llevar a una recaída. Asimismo, en esa etapa hay mayor conciencia y se empieza a trabajar un poco más con esa red de apoyo que tenemos. Entonces, por ejemplo, mamá, ¿cómo me puede ayudar en un evento como estos? Papá, hermano, mis hijos, mi esposa. ¿Cómo yo puedo integrarlos a mi recuperación? Porque se vive en recuperación, que es lo más importante de esta etapa y es como la conciencia que ya se ha generado en este punto. Aunque no se habla de que esto sea parte del ciclo como tal o de las etapas del cambio, existe una recaída. Hay la probabilidad de que exista una recaída. ¿Por qué? Como yo les venía comentando anteriormente, el pensamiento y el gusto está. Como al que le gusta el dulce, está el yo sé lo que me gusta y en algún momento me funcionó. Entonces, existe una recaída, pero pues aprender de esta recaída es lo que realmente va a volver a que la etapa de mantenimiento vuelva o la etapa de la acción vuelva. Porque entre más fuerte haya sido una recaída, pues más difícil se va a poder generar el nivel de conciencia, porque empiezan otra vez los pensamientos de precontemplación, pero solo fue una vez, pero solo fue por esta vez, pero solo lo hice porque estaba con esta persona, tengo que alejarme de esta persona. Entonces empezamos ahí a minimizar y empezar con un ciclo de la automentira. Entonces es ahí donde la persona, digamos, si su recaída fue más fuerte, va a empezar a minimizar o va a empezar también mucho como a a validar sus conductas frente a como yo pude una vez, yo lo puedo volver a hacer otra vez. Entonces, del aprendizaje de la recaída va, digamos que va a depender mucho lo rápido que se pueda empezar a generar otra vez una etapa de cambio para de una vez saltar más rápido de precontemplación a una acción y un mantenimiento nuevamente. Pero esto también va a depender mucho de cómo estén los anteriores factores mencionados en una etapa de mantenimiento, cómo estén fuertes y sólidos.
Bueno, cuando una persona está en esta etapa o no quiere cambiar, lo más importante siempre es escuchar las razones del por qué no quiere cambiar. No es la cuestión, no es tanto de imponer o de generar agresivamente un cambio, porque la persona sin voluntad muy pocas veces va a llegar a una etapa de contemplación o una etapa de acción. Lo importante es suministrar la información, hacerle ver también los pros y los contras del consumo, que son más contras que pros. Entonces, eso es como la forma de ayudar a una persona que hasta el momento no tiene una conciencia o no quiere cambiar. Bueno, para poder ayudar a una persona que está dudando si dejarlo o no, lo importante como red de apoyo es educarnos a nosotros frente a lo que genera el consumo, ¿cierto? Y poderle brindar a esta persona también información de dónde puede conseguir ayuda, de dónde se puede, digamos que a dónde puede dirigirse si necesita más información o una información profesional. Asimismo, también es acompañarla frente a, por ejemplo, su discurso ambivalente sobre por qué de pronto no quisieras dejarlo y empezar como a generar un discurso a nivel de preguntas, pero si es mejor de dejarlo, mira qué beneficios podría tener, como mostrarle a esa persona los beneficios que puede tener dejar el consumo y las acciones que lo pueden ayudar, como vamos a hacerlo progresivamente, vamos a dejarlo, si estás consumiendo todos los días, vamos a dejarlo día de por medio, como ofrecerle opciones, pero siempre esas opciones deben ir acompañadas a una educación frente a cómo se puede ir disminuyendo el consumo. El tiempo de cada etapa varía según la sustancia, la adicción y la persona. Esto no tiene como tal un tiempo definido o que el ciclo sea lineal, porque cada persona puede presentar diferentes circunstancias o motivos que la puedan llegar a devolverse de una etapa a otra o de avanzar más rápido en una, pero quedarme ahí por mucho tiempo. El tiempo no es como algo que esté preciso en esta etapa, sino más empieza es como lo que caracteriza cada etapa es la estrategia que yo voy a utilizar en cada etapa que me ayude a generar más conciencia y a saltar en cada una de las etapas. Entonces, no es un proceso lineal, hay también que confiar en la persona y en el proceso que se está haciendo. Aunque a veces parezca que hay una regresión, es parte normal del proceso y hay también que ver los avances y cómo de pronto la regresión puede ser una oportunidad para aprender qué es lo que hace falta para poder estar en una etapa de mantenimiento. No, en una recaída no perdemos todo lo que se aprende porque ya el punto de partida no es el mismo. La persona no es la misma, la persona ya cuenta con unas estrategias y que digamos hace parte del proceso del cambio. Entonces, lo importante es entender y empezar a identificar los factores de esa recaída. De pronto, lo que no quedó tan fuerte, las estrategias que de pronto yo debía haber reforzado más o incluso olvidé, ¿cierto? Identificar si es algo a nivel de personalidad o es a nivel de factores psicosociales. Si de pronto se está involucrando en los mismos factores psicosociales, yo sigo recurriendo a los mismos lados, o sea, todos los factores de riesgo los estoy repitiendo igual, pero eso es lo importante, poderlos identificar, aislarme de esos factores de riesgo y reforzar más que todo las estrategias que lo ayudan en el mantenimiento. Bueno, la red de apoyo es muy importante y también es muy importante cómo esta red de apoyo también ha hecho un proceso, también se ha educado frente a lo que es una adicción y frente a quién es un adicto. Entonces, en este proceso es muy importante el acompañamiento, la motivación, la contención, ¿cierto? De frente a evitar factores de riesgo de esa persona, conocer también los factores de riesgo que involucran a esa persona y poder acompañar un proceso pues limpio, poder acompañar también procesos de recaídas, el acompañamiento es muy importante y siempre la validación emocional, no tanto el juzgar, sino más acompañar y escuchar.